Bienvenidos a esta nueva entrega de Curando con la Raíz. En el encuentro de hoy vamos a hablar de un tema que hemos titulado El miedo a la vida y la enfermedad. La orientación de este encuentro está dedicada, a la comprensión de lo que llamamos muerte y de cómo muchas enfermedades pueden provenir de un miedo, se puede decir, inconsciente a este proceso vital. La mayoría, digo la mayoría, porque también lo que podemos hablar es un poquito de la comprensión de la enfermedad desde un nivel más holístico, que en este caso me gusta como citar a Edward Bach, el famoso doctor que se dedicó al compendio de estas flores, ¿sí? A descubrir, digamos, la magia de las flores, y que él decía que la enfermedad no era otra cosa que el distanciamiento del alma, ¿sí? Era como una definición muy simple y muy precisa de este señor, y que podemos decir que cuando un ser se distancia del alma, un ser se está distanciando de la posibilidad de transformarse, ¿sí? Entonces lo que nosotros nos gusta transmitir en nuestro canal de Curando con la Raíz es que en la medida que nosotros ofrecemos resistencias a estos procesos de transformación o de metamorfosis que continuamente enfrentamos a través de la materia, vamos a bueno, vamos a temerle, digamos, vamos a temerles si es que no estamos con la suficiente intención de, en este caso, transformación o la suficiente apertura de conciencia o de corazón para asumir conscientemente o para asumir con responsabilidad y compromiso estos procesos vitales, que no son otras cosas que pequeñas muertes, ¿sí? Por eso decimos que no existe como un miedo a la muerte y de que este miedo a la muerte es directamente, digamos, esta relación tan cercana con la enfermedad. Existe en realidad un miedo a la vida, ¿sí? Donde la muerte es un proceso vital que está incluida al ciclo, digamos, de la existencia. Entonces, sentimos hace mucho tiempo trabajar con el tema de la tanatología. No sé si muchos sabrán que existe un grupo en Facebook que se llama Grupo Vida, es un grupo que vengo coordinando hace unos cuantos años y que surge a raíz del contacto con un grupo en Brasil, ¿sí? Que trabajaba con tanatología desde un proceso o desde una búsqueda interior. En ese momento despertó en mí, digamos, como mucha conciencia esto de asistir a los seres que parten y también asistir a los seres o los familiares que quedan, ¿sí? Y para mí eso fue un despertar. Luego la vida fue presentándome distintas posibilidades de acompañar seres en estos procesos, en hospitales o incluso con la muerte de mi padre, que fueron como verdaderas experiencias, a mi sentir, verdaderas experiencias de transformación, ¿sí? Y de un nivel espiritual como muy considerable. Entonces, a partir de esa instancia, este grupo como que fue transmitiendo impulsos sobre una nueva visión de la muerte, ¿sí? Y de cómo, en este caso, tener una mirada como más consciente, como más limpia, ¿sí? Como más actual, ya que nosotros, la civilización occidental, siempre tuvo, digamos, como una mirada así, dolorosa, se puede decir, de este proceso vital. Y para nosotros también es algo como muy interesante eh, ver que esta civilización, al separarse, digamos, de la naturaleza, separarse, digamos, de la propia divinidad, ya que para mí la naturaleza no es otra cosa que el libro de la vida misma, que la forma, la instrucción, digamos, más precisa que podemos obtener de aquello que, en este caso le podemos dar este nombre, ¿no?
de Dios o de diosa o de lo absoluto. Entonces, al estar tan distanciados, digamos, de lo natural o de la naturaleza, bueno, simplemente enfermamos. Y ahí es donde vuelve Bach y dice, te has escapado de tu alma, te has escapado de tu cura. ¿Sí? Esta civilización actual escapa de la cura, ¿m? Se puede decir, porque no está en contacto con su núcleo más íntimo. Por eso muchas enfermedades, si no la gran mayoría, parten de esta resistencia del ser a transformarse, ¿sí? Esta, digamos, como afinidad del ser a autocentrarse, ¿sí? Y bueno, esto es, digamos, como el principal mal de estos tiempos. Cuando hablamos de cáncer, cuando hablamos de enfermedades, digamos, así como planetarias, si se puede decir, bueno, tenemos que partir de que no es solamente el cuerpo físico el que a través de un agente externo o de una circunstancia externa el que enferma. Es toda una condición de vida la que lleva al ser a vivenciar en el plano físico una enfermedad de tal potencia. Entonces, cuando nosotros realizamos un abordaje, por ejemplo, de esta enfermedad, no vamos a decir simplemente estás hiperacidificado y una dieta alcalina te va a salvar tu vida, ¿sí? Tenemos que ir más allá y, bueno, en este caso ofrecer como una mirada más amplia. No es solamente una dieta como forma de alimentación, es más un estilo de vida, es una actitud delante de la vida que va a volver a llevar al ser hacia el centro de su conciencia y por ende obtener una cura interior. Y este movimiento tiene que ser realizado con mucha actitud, porque si no el ser va a realizar un abordaje, por ejemplo, en la alimentación como muy limitado y no coligado con esta intención genuina que viene de esta nueva mirada o esta nueva perspectiva que ha de tener para transformarse, ¿sí? Hay muchos seres, por ejemplo, con cáncer que no realizan un trabajo profundo con la alimentación, pero sí un trabajo de conciencia, y esto ya ayuda mucho a que luego hagan pequeños cambios y luego con el tiempo, incluso saliendo de la enfermedad o de quimioterapia, puedan continuar en este proceso de conectarse con la vida. Algo muy interesante que compartí una vez en Grupo Vida fue un estudio de Melvin Morse, que él hablaba de la alimentación de los seres que habían tenido una experiencia clínica de muerte, ¿sí? Entonces, él menciona de que todas estas personas simplemente habían mejorado su alimentación porque habían llegado a ese punto de casi morir y habían simplemente valorado más su vida. Y no era porque estas personas quisieran vivir más, sino porque simplemente habían llegado a ese punto y ese punto les hizo como tomar más conciencia. Y esto es algo que también sucede con muchos seres que enferman y que notan que la alimentación les da o les ofrece más energía, o en este caso se sienten más sutiles, más leves, y bueno, eso es también parte, digamos, de este proceso de valorar la vida. Lamentablemente muchas personas tienen que llegar a ese punto para tomar más conciencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra medicina no es precisamente preventiva. Entonces es como una lotería. Muchos a veces toman conciencia y otros no. Y bueno, esto no es algo como decíamos que la medicina tenga, digamos, como mucha, bueno, en este caso, consideración. Entonces, este capítulo, bueno, lo voy a transmitir también en Grupo Vida y los invito a que conecten con Grupo Vida en Facebook y que bueno, muchas gracias y hasta el próximo encuentro.